el día que Company se rindió. Era 19:45 en Múnich, pero el cielo parecía haberse confabulado para darle un telón cinematográfico a un suceso que, con el paso de las horas, se transformaría en leyenda urbana. Las nubes, densas y cargadas de un gris casi plateado, dejaban caer una llovizna constante sobre el césped perfecto de la Allianz Arena. El Bayern Múnich se preparaba para un amistoso de pretemporada contra el Olympique de Lyon, pero lo que iba a suceder allí no era un simple ensayo veraniego. Vincent Kompany, ese técnico de porte militar y mirada de francotirador, caminaba hacia el borde de la zona técnica con las manos en los bolsillos y la mente calculando cada movimiento. Se sabía cada gesto, cada detalle táctico de su equipo, pero había una incógnita que lo intrigaba como pocas veces en su vida profesional: Luis Fernando Díaz Marulanda, Lucho, el guajiro que había costado 75 millones de euros y que hasta ese momento solo había compartido una sesión completa de entrenamiento con sus nuevos compañeros. El público apenas estaba tomando asiento cuando el altavoz del estadio anunció su nombre. La ovación fue inmediata, casi instintiva, como si en las gradas ya supieran que ese número 7 que salía a calentar no era un fichaje más. Díaz trotaba con calma, pero sus ojos no. En ellos ardía una mezcla de ansiedad controlada y hambre pura, hambre de demostrar, hambre de conquistar, hambre de dejar huella en la primera noche que vestía el rojo bávaro. Company observaba, brazos cruzados, intentando mantener su semblante imperturbable. Sin embargo, dentro de su pecho, algo le decía que estaba a punto de presenciar un terremoto futbolístico. Está lleno de energía, eso es muy importante, había dicho a la prensa unas horas antes, como queriendo protegerse de expectativas desmedidas. Pero lo que no sabía era que esas palabras pronto se quedarían cortas, insignificantes, frente a la realidad. El pitido inicial fue casi una orden para que Díaz desatara todo lo que llevaba guardado. En menos de 10 minutos, ya había desbordado 3 veces por la banda izquierda, dejando a su marcador directo flotando en el aire como un maniquí mal anclado. El público alemán, poco dado a exageraciones, comenzó a levantarse de sus asientos en cada arranque. No aplaudían, rugían. Y Company, que había visto decenas de debutantes en su carrera, tuvo que admitir para sí mismo que jamás había presenciado algo así con tan poca adaptación previa. La jugada que encendió definitivamente el Allianz llegó al minuto 23. Díaz recibió un balón dividido, lo amortiguó con el pecho como si atrapara una mariposa, giró en una baldosa y dejó a 2 rivales fuera de combate en la misma acción. Al tercer toque, se internó en el área, y cuando todos esperaban el disparo, aguantó medio segundo más, provocando que el defensor le derribara sin remedio. Penalti claro. Michael Olise, recién llegado también, lo convirtió con frialdad, pero todo el crédito, todo el murmullo, todo el asombro era para el colombiano. La lluvia, lejos de frenarle, parecía impulsarlo. Cada gota que caía sobre su camiseta roja le daba más energía, más ímpetu. Sus regates parecían aún más veloces, su mirada más encendida. Gnabry lo buscaba, Olise lo entendía, y hasta el joven Cuisance se atrevía a cederle la responsabilidad de las jugadas más peligrosas. Company no decía una palabra, pero en sus gestos se notaba que algo había cambiado, había pasado de evaluarlo a disfrutarlo. En la segunda parte, con el marcador a favor, Díaz tuvo 3 oportunidades claras de gol. En una, su disparo se estrelló contra el poste, en otra, el portero francés se lució con una estirada milagrosa, y en la tercera, decidió asistir a Gnabry con un pase filtrado que rozó la perfección. No había ego, no había ansiedad, solo juego puro y electricidad. Cuando el árbitro pitó el final, Company caminó hacia el centro del campo con una sonrisa que pocas veces se le había visto. Le estrechó la mano a Díaz, le dijo algo al oído, nadie supo qué y luego, en la rueda de prensa, soltó la frase que selló la noche. Está lleno de energía, y eso es muy importante. No solo es talento, es una mentalidad contagiosa. Nos alegra tenerlo aquí, porque en una sola noche ya nos ha cambiado el pulso. En Alemania, donde los elogios se ganan con sangre y no con simpatías, que un entrenador como Company se rindiera tan pronto a un jugador era un acontecimiento. Y así comenzó la historia de cómo, en menos de 45 minutos, Luis Díaz convirtió a un técnico exigente en su primer gran admirador.
Dentro del vestuario, el silbato final no solo marcó el término del amistoso contra el Lyon, fue el inicio de una corriente invisible que se coló por cada rincón de la Allianz Arena y se instaló directamente en el vestuario del Bayern Múnich. Un vestuario que, hasta ese momento, había sido un espacio de jerarquías rígidas, silencios medidos y sonrisas estratégicas. Luis Díaz entró caminando despacio, con la respiración agitada pero con la expresión de quien sabe que ha hecho algo irrepetible. El ruido de las botas golpeando el suelo húmedo resonaba como un tambor que anunciaba un cambio de era. Algunos compañeros lo miraban de reojo, otros directamente, y había quienes no podían evitar una mueca de asombro. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que un recién llegado encendiera así el motor del equipo en su primera noche. Gnabry fue el primero en romper el hielo. «Hermano, ¿tú comes electricidad o qué?», dijo riendo mientras le daba un manotazo amistoso en el hombro. Díaz sonrió tímidamente, pero antes de responder, Michael Wallace intervino. «No es electricidad, es pólvora. Este tipo es pólvora pura». Company, que había entrado detrás del grupo, escuchó la frase y no la contradijo. Simplemente dejó caer su chaqueta en el perchero, se acercó a Díaz y le habló con voz firme, pero sin el tono distante que solía usar con los recién llegados. «Lucho, lo que hiciste hoy, eso no se entrena. Eso se tiene o no se tiene. Y tú lo tienes». Hubo un silencio breve, casi solemne. Algunos veteranos, como Joshua Kimmich, que pocas veces regalaba sonrisas, asintieron en silencio. Era la forma alemana de decir, «bienvenido al círculo». Mientras los fisioterapeutas atendían a los jugadores, se formó un corrillo en torno a Díaz. Cuisance se le preguntaba cómo había visto la defensa francesa, Pavlovic le hacía bromas sobre el resbalón que provocó el penalti, y Musiala a un lesionado le lanzaba una advertencia amistosa: «Cuando vuelva, voy a querer compartir banda contigo. Así que no te me cansas». En la esquina del vestuario, Company observaba la escena como quien mira un fuego recién encendido. Sabía que lo que estaba viendo no era solo euforia postpartido, era aceptación, era química, era respeto. Y en el fútbol de élite, el respeto interno es tan valioso como los goles. El utilero del equipo, un hombre veterano que había visto pasar decenas de estrellas por ese mismo pasillo, murmuró mientras entregaba toallas: «Hace años que no veo a este vestuario así de vivo después de un amistoso». La frase, que parecía insignificante, se clavó en la mente de Company. No lo dijo en voz alta, pero sabía que el Bayern llevaba meses sin sentir esa vibración interna. Y ahora, en cuestión de horas, un guajiro recién llegado había cambiado la frecuencia del equipo. La noche cerró con un gesto que muchos recordarían. Antes de irse, Díaz se acercó a Company, le dio la mano y le dijo: «Profe, yo no vine a pasear. Vine a ganar». Company no respondió con palabras. Solo le dio una palmada en el hombro y lo miró con esa intensidad que usa para marcar el inicio de algo importante. En su mente, ya sabía que esa frase sería el combustible que repetiría en las charlas técnicas cuando el Bayern necesite remontar partidos imposibles.